Pues es un gozo estar aquí nuevamente, mi amada iglesia. Siempre es un privilegio y siempre es una felicidad para mí como siervo e integrante de esta congregación hablar palabra del Señor. Yo creo que los que hemos tenido la gozosa y la grande experiencia de estar en este lugar saben que no es fácil, no es sencillo. Siempre tenemos una disputa con el enemigo, con Satanás, días antes o hasta el mismo día antes de pararnos aquí. Tal vez nos atacan enfermedades, tal vez nos atacan tribulación, en alguna necesidad, pero siempre tenemos que usar esa armadura del Señor que nos pide, para estar fortalecidos, para estar frente a su pueblo, porque lo más hermoso que el Señor ha creado en toda su historia, aparte de la creación en la naturaleza, es el hombre mismo. Vamos a orar, mi amada iglesia. Amantísimo Señor, estamos esta tarde, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Te damos, mi Señor, a ti toda la honra, toda la gloria. A ti te damos el poder, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar. Nos has dado una manifestación a través del Espíritu Santo, porque la supremacía que tú tienes, mi Señor amado, sobrepasa todo entendimiento de la mente humana. Ese poder tan grande, esas maravillas que tú has hecho en esta tierra, mi Señor. Tú has creado todo lo que nuestros ojos miran a nuestro alrededor, la fauna, la flora, el agua, el mar, los ríos, las montañas, los animales, toda esa gran diversidad que has puesto en esta tierra, porque tú te deleitas, mi Señor amado, en tu propia creación, esa creación que manifiesta la gloria de Dios y la manifestaste de igual manera a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos esta tarde, Señor, que bendigas a tu pueblo, a cada uno de nosotros, que despierten su sentido, su corazón, su alma, y que pongan unos ojos espirituales en esta palabra y en este humilde siervo. Porque no hablo yo, mi Señor, sino habla tu misma palabra, que es viva y eficaz, Padre Santo, para nuestro aprendizaje y nuestro entendimiento, para que nos gocemos en ello y pensemos que la vida eterna está pronta. Y la vida eterna es en cada uno de nosotros como una manifestación de alcanzar esa meta que necesitamos. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos y a aquellos que no están en este lugar, mi Señor. Dales de tu palabra, dales esa hambre para que ellos puedan venir a tus pies. Dales ese apetito que necesitamos todos y cada uno de nosotros, mi Señor, como pueblo suyo que somos, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísima iglesia, hoy vamos a tocar un tema interesante. Vamos a tocar un tema acerca de la creación del Señor, la revelación de Dios en las obras de la naturaleza. ¿Por qué el Señor me hizo tomar este tema, mis hermanos? Miren, les voy a dar una pequeña ilustración. Yo provengo de una ciudad, de un pueblo pequeño que se llama Misantla. Es un lugar en el estado de Veracruz. Toda la zona de ese estado es una zona verde, con muchos ríos, con muchos bosque tropical, con mucha agua, lagunas, arroyos, con mucha fauna, con mucha flora. En mi niñez, mis hermanos, solía caminar a través del río arriba y había unas llantas inflables, la cámara de los tractores, las inflábamos, caminábamos kilómetros y kilómetros y nos dejábamos subir en esa cámara a través del río y sobre las piedras. Era hermoso, realmente era hermoso. ¿Y saben por qué, amada iglesia? Porque nosotros podíamos ir en cierta manera navegando a través de las aguas de los ríos y podía ver a mi costado, al frente y arriba, mucha montaña. Podía escuchar los pájaros, podía escuchar esa fauna.
y en mi mente había muchas preguntas y pensaba, ¿quién fue el creador de todo esto? ¿Quién hizo estos ríos tan hermosos? ¿Quién hizo estas aguas, estos árboles tan inmensos? ¿Quién hizo estas piedras para que nosotros pudiéramos pasar entre ellas? Y en mi adolescencia había un sentir, una felicidad agradable. La semana pasada, Dios nos dio la oportunidad a un servidor y a mi familia de volver a sentir esa situación. Visitamos el sureste del país, visitamos la ciudad de Chiapas. Es un estado precioso, hermanos. Es un estado realmente impresionante hablando de las obras del Señor. Fuimos a visitar el Cañón de Sumidero. Es un río tan largo y tan grande que mide 47 kilómetros. Tardamos 2 horas en recorrerlos en lanchas rápidas. Y sin embargo, nuestros ojos no podían creer tal situación. Y yo le decía a mi esposa, yo quiero ir a visitar ese lugar, pero con un objetivo en mi mente: contemplar las grandezas de Dios. Ese era mi propósito. No era mi propósito salir a divertirme, eso iba implícito. Era contemplar esas grandezas del Señor. Vi árboles realmente inmensos, muy grandes, ellos les llaman la ceiba, con unos troncos de 2 o 3 metros de diámetro de grueso, con una altura de 50 a 80 metros de alto. ¿Se pueden imaginar lo que puede uno sentir estar en ese lugar? Cuando la mayoría de nosotros vivimos en una ciudad y solamente vemos autos, concreto, tráfico, edificios, nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo, la casa, los hijos e infinidad de cosas que vivimos al día a día. Y esa reflexión, amada iglesia, me hizo pensar: en la palabra de Dios debe de haber algo que sustente lo que mis ojos vieron. Y claro que lo hay. Muchos de ustedes se imaginarán, es que Génesis ha hablado de la creación, donde puso orden, donde puso un alineamiento de todas las cosas que hay en esta tierra. Y el Señor me mostró el Salmo 104, amada iglesia. El Salmo 104 es la magnificencia, es la supremacía de lo que nosotros debemos contemplar a través de toda la creación del Señor. Son las obras de la naturaleza, son las obras y el deleite que el Señor Jesucristo lo sintió en carne viva cuando estuvo en esta tierra. Son las obras que Dios Padre hizo para deleite suyo, para que nosotros como iglesia, como pueblo, a pesar de que seamos desobedientes, a pesar de ser infames, a pesar de tener una situación no cercana a la palabra de Dios, Él nos generó una naturaleza llena de gloria, llena de divinidad, de sentir como los ríos de agua viva. ¿Algunas veces ustedes han estado en un río? Es un placer indescriptible. Cuando tengan la oportunidad, amada iglesia, hágalo. Más en los ríos de los pueblos, usted sienta esas corrientes que pueden pasar sobre todo su cuerpo, cara, pies. Siéntalo, porque esa parte importante que Dios ha hecho en nosotros como su creación no es más que nada el deleite del Señor por esa creación hermosa que es el hombre. Voy a tomarles una referencia, me gustó bastante y quiero compartírsela, de un hombre de Dios que se llama Charles Spurgeon. Dice: el Salmo da una interpretación a las muchas voces de la naturaleza y canta dulcemente sobre la creación y sobre la providencia, la divinidad del Señor. El poema contiene un cosmos completo: el mar, la tierra, las nubes, el sol, las plantas y los animales, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Todas son expresiones demostradas de la existencia de Dios. Cuando uno se presenta ante esta situación de lo que nuestros ojos han visto desde que éramos bebés hasta nuestra edad adulta, no hay duda que hay un Creador supremo.
No hay duda que tenemos un Dios que realmente se deleitó para que nosotros pudiéramos llevar una vida en esta tierra conviviendo con esa naturaleza. Pero sin embargo, existe un hombre tan grande y pecador que yo le llamo depredador. Depredador es una persona que se encarga de destruir todo lo que hay a su paso. Depredador es el hombre mismo que acaba con esa creación hermosa de Dios Padre. Pero sin embargo, a pesar de que existen depredadores en esta tierra que contaminan el mar, que contaminan el agua, que contaminan los alimentos, la tierra donde se da la agricultura, Él tiene piedad y tiene misericordia de cada uno de ustedes. Porque tenemos un Dios piadoso, amada iglesia. Es tan piadoso que a veces nuestros ojos los convertimos en ojos carnales y no queremos ver con esos ojos espirituales la grandeza que el Señor ha puesto en esta tierra y sin embargo no lo apreciamos. ¿Y sabe por qué no lo apreciamos? Nunca miramos hacia arriba, nunca nos damos unos minutos para sentarnos frente a un bosque, frente a un árbol y contemplarlo y decir: te alabamos, Señor, por esa grandeza, por esa savia que pones en esos árboles, por ese alimento que pones en nuestra mesa. Pero sin embargo, este salmo, el 104, que es la alabanza al Dios de la creación, tiene una gran de veras diversidad de conocimiento. Vamos a empezar a verlo, si me acompañan. Capítulo 104, versículo 1 y 2, mi amada iglesia. Dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho me has engrandecido. Bendice alma mía. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el salmista David empezó diciendo: bendice alma mía? Bendice es agradecer al Señor todo lo que nos ha dado. Bendecir es cantarles alabanzas a Dios. Y él obviamente estaba diciéndole: mi Dios, Jehová mi Dios. Le estaba dando un agradecimiento por todo lo que él estaba viendo y en la vida que llevaba. Seguramente había naturaleza, había muchas cosas y él lo necesitaba manifestar, lo necesitaba gritar y expresar y decir: Dios está vivo entre nosotros. Mucho te has engrandecido. Engrandecido, hermanos. Ese engrandecimiento que Dios se siente en glorificar todo lo que ha hecho. Obviamente Él se siente engrandecido porque Él se deleita y sigue Él creando las cosas para nuestra subsistencia, amada iglesia. Y sin embargo, a veces no podemos nosotros dar gracias en la mesa y solamente decimos: Dios bendiga los alimentos, amén. Ha pasado y seguramente nos ha pasado por las prisas y por el tiempo. Sin embargo, todo proviene de Dios, mis hermanos. Versículo 2: te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿Cuáles son las ropas del Señor? ¿Cuáles son las ropas? Su gloria y su magnificencia. Esas son las ropas del Señor. Él se ha vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. La luz es la pureza de todo su ser, mi amada iglesia. Pero nosotros, al contemplar estos hermosos versículos, al contemplar la gloria del Señor, al contemplar el honor y la majestad y todo su poder, tenemos que tener esa fe, tenemos que caminar, porque vivimos en una tierra realmente bendecida. Esta iglesia, este país, México, podía ser una gran potencia. Somos un país realmente rico, tenemos flora, fauna, alimento, frutas de todos los tipos, tenemos todas las estaciones del año. Si lo comparamos con un país como Japón, la fruta es muy cara. En Japón es un país tan pequeño que cabe 10 veces en nuestro país. Y sin embargo, los japoneses son una gran potencia. ¿Por qué nosotros no podríamos serlo? Somos realmente bendecidos. Dios ha bendecido a este país, créanmelo.
Si algún día tiene la oportunidad de salir a otro país, se dará cuenta que México es rico en mucha creación del Señor, en alimento, en vestido, en todas las estaciones que Él propone en esta tierra. Nos da el alimento así como si se desperdiciara. Muchas veces en mi tierra las naranjas se caen porque se pudren. En Chiapas los mangos se caen porque la gente no los quiere comprar. Y ya no se los comen. Uno les puede decir, ¿por qué no los juntas y los vendes? ¿Y saben qué dicen? No los quieren. El limón, lo mismo que las guayabas, hay muchas frutas que realmente regresan a la tierra. Y por la grandeza del Señor, Él vuelve a hacer que esa misma fruta sirva como abono para que vuelvan a germinar una vez más y nosotros tengamos esa posibilidad de tener un alimento en nuestras mesas. Cuando otros países es muy caro tener una fruta en la mesa. 3 mangos cuestan $100 en Japón, para que tengan una referencia. ¿Se imaginan? $100 3 mangos. Cuando aquí las rejas, si usted se va al sureste o a Veracruz, le cuesta 50, 100 pesos una reja de fruta. Y no lo apreciamos. Vayamos al versículo en el mismo 2, que extiende los cielos como una cortina. Dios se esconde a través de todos esos cielos. Él extiende toda su gloria, toda su majestad. Y los cielos son una cortina. ¿Y saben por qué se esconde el Señor a través de los cielos? Porque Él es deidad, Él es poderoso, Él es grande, Él es supremo. Él no podría estar en nuestra presencia hablando terrenalmente o físicamente porque nos consumiríamos de manera inmediata. Porque el Señor es luz. Y el Señor, siendo luz, Él merece una situación, un lugar aparte de todos nosotros. Sin embargo, Dios habita en una luz inaccesible. Eso lo dice 1 Timoteo 6:16. Habita en una luz inaccesible. Dentro de esa cortina de los cielos, Él se encuentra como un rayo de luz. Así como cuando Él se manifestó en Mateo y Él se presentó en esa transfiguración y brillaba el Hijo de Dios, Jesucristo, con un rostro de sol en su cara. Brillaba tan grandemente que quien tuvo la oportunidad de estar con Él pudo llenar y sentir esa santidad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa hermosa experiencia? Y sin embargo la tenemos porque solamente necesitamos acercarnos a esta palabra de Dios. Y Él nos va a iluminar en ella con todo su esplendor y toda su pasión porque somos su pueblo amado. ¿Cuáles son los palacios y pabellones del Señor? Que extiende los cielos como una cortina. Esos son los palacios del Señor. Esos son los pabellones. Él creó los cielos y los creó de una magnitud impresionante. Él creó un universo para que nosotros lo pudiéramos contemplar y sentir realmente que hay un ser poderoso. Hay algo que realmente nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Existe un Dios de verdad? ¿Ese Dios de verdad ha manifestado su poder en todo este universo? ¿Ese Dios ha puesto los cielos para una situación especial para su creación? ¿Ese Dios ha creado el sol y la luna? ¿Ese Dios ha creado las nubes, donde Jesús se deleita caminar sobre las nubes y utiliza los vientos también? Tal vez es un poco de repente complicado pensar en las grandezas del Señor, pero es necesario que nos demos cuenta que la vida en esta tierra ha sido creada para un propósito, para que nosotros tengamos un deleite en el Dios que Él nos da el sustento cada día, amada iglesia. Sin embargo, por compasión a nosotros, habita detrás de esa cortina.
por compasión a nosotros. Su pabellón es tan amplio que cubre y llena los cielos, la tierra. Hermosas palabras. Y Él las pone a través del Espíritu Santo a nosotros los hombres para que podamos externarlas a todo el pueblo del Señor, a toda la gente que cree en su poder. Versículo 3, amada iglesia, de ahí mismo del capítulo 104, que establece sus aposentos entre las aguas. Es una hermosa declaración. ¿Cuántas veces podemos imaginar cuáles son los aposentos del Señor? Déjenme hacerles una pequeña ilustración. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había casas que no tenían 2 pisos, solamente eran casas amplias donde las familias vivían todas juntas ahí. Y cuando llegaban familiares o habitantes o amistades y le daban posada, vivían ahí, le daban un espacio para que durmiera en esos aposentos, en ese pequeño espacio. Más tarde la gente que tenía más dinero y era más rica hacía un segundo piso en la parte superior para que esa gente pudiera estar apartada y no pudiera convivir de manera directa con la familia. Y cuando nos dice aquí a nosotros que establece sus aposentos entre las aguas, el Señor está teniendo una privacidad y una separación de nosotros. Está teniendo una separación con este mundo, pero contra el pecado, amada iglesia. No quiere decir que está apartado de nosotros, al contrario. Acuérdense que Él es luz, Él es una deidad, Él es un sol brillante. Él nos puede ver desde sus aposentos. Él pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento, Él camina sobre esas mismas alas del viento. Si me acompañan de favor a Amos 9:6, por favor. Esta es una hermosa declaración de lo que estamos hablando. Un amén cuando lo tengan ahí, si son tan amables. Amos capítulo 9, versículo 6. Amén, hermanos. Dice la palabra: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Esto resume todo lo que acabamos de hablar de los aposentos de nuestro Dios Padre sobre las aguas. Es muy sabia y es muy clara la palabra de Dios. A veces nos cuesta hacer una concordancia, hilar los sentidos de los mismos versículos y de los mismos capítulos, pero a veces nos habla de diferentes maneras y es tan clara que podemos decir: Él edificó en el cielo sus cámaras. Es como si Él hubiera puesto sus aposentos en los cielos y después hace una extensión de su reino hacia la tierra, para que nosotros podamos disfrutar de esa hermosa bendición que Él tiene en cada uno de nosotros. Es hermosa la palabra del Señor. Es hermosa, mis hermanos. El viento hace los vientos sus mensajeros. Hay algunas versiones antiguas, como la Vulgata, como la Pechita, que es un libro escrito en arameo, donde hacen una pequeña traducción de esta parte, mi amada iglesia, solo como un detalle cultural. Dice: el que hace los vientos sus mensajeros. En algunas de esas traducciones lo ponen: el que hace a sus ángeles en la parte de mensajeros y los vientos a su espíritu sus mensajeros. Pero sin embargo nosotros tenemos que confiar en la versión que llevamos en esta iglesia. Solo son referencias para tener un concepto diferente en cuál, qué quiso decir la palabra de Dios a través del tiempo. Y las flamas de fuego sus ministros, en el versículo 4. Él tiene súbditos, Él tiene siervos. Él manifestó esa parte en todos los reyes y príncipes de esta tierra.
Él manejó mucho a los profetas para que les hablara al pueblo de Dios, para que a través de esos profetas pudieran ellos tener la guía y la unción y la capacidad de entender lo que Dios quería decir para cada uno de ellos. Acompáñenme por favor al Salmo 104, versículo 5, que es el que sigue, mi amada iglesia. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Uno pudiera pensar de niño cuando nos enseñaban qué sostiene la tierra, de qué manera está sustentada, cómo se mueven las órbitas alrededor de ella. Pero sin embargo, el poder del Señor y los antiguos dicen que hay algo invisible que sostiene la tierra. Pero ese poder invisible simplemente es Dios mismo, porque Dios mismo es el que se encarga que todas las cosas tengan una manifestación en su creación y en su diseño, para que esa tierra pueda ser sustentada. Hay una parte de Job, en el capítulo 26:7, dice, a pesar de que la colgó sobre la nada. Así dice Job, la colgó sobre la nada. Es muy interesante ese capítulo del 26, si tienen oportunidad de leerlo alguna vez, háganlo. Vuelve a manejar la manifestación de todas las obras naturales que hay en esta tierra. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Jamás será removida porque es poder de Dios, jamás será quitada porque el Señor sabe hasta qué momento Él decide tener esta tierra. Porque el Señor sabe hasta cuándo Él habrá y creará un nuevo mundo, como lo dice la palabra de Dios. Pero si la palabra dice jamás será removida, yo lo creo, mi amada iglesia. Tan firmes que nadie la puede mover. ¿Quién podrá mover ese globo terráqueo? ¿Quién lo podrá hacer? ¿Cuántos planetas ha puesto nuestro Señor? Nuestro sistema solar está lleno de estrellas, de planetas, de universos, de galaxias. A veces no hay una explicación lógica y racional. ¿Cómo es que un Dios tan poderoso puede crear eso? ¿De qué manera nosotros podemos encontrar una explicación y decir, Señor, dame la capacidad de entender esa situación? Pero eso son cosas y son temas del Señor. A nosotros nos corresponde alabar todo lo que ha creado para nosotros, darle gracias por el sustento, decirle al Señor, gracias porque tú me das un vaso de agua todos los días, porque a través de esa siembra que tú pusiste en la tierra, germinó un alimento especial que fue llevado a nuestra mesa, como los frijoles, como los garbanzos, como los chícharos, como las lentejas. Todo proviene de la tierra del Señor. Y sin embargo, nunca damos gracias, unas gracias, pero realmente de verdad genuinas, de pensar y meditar en ese momento, Señor, este alimento ha llevado su ciclo de vida a través de muchos años, desde la primera creación, yo creo que de la molécula o la especie, o de todo lo que haya creado el Señor. Y a veces es tan fácil pedir un alimento y decir, sírveme esto. Esas son las bondades que el Señor tiene para nosotros. Vayamos al versículo 6, mi amada iglesia. Esa parte es muy interesante. Con el abismo con vestido la cubriste. Aquí se refiere a la separación, cuando vino el diluvio y vino la separación de las aguas. Cubrió con todo ese diluvio el globo terráqueo. Sobre los montes estaban las aguas, estaba totalmente rodeado de agua todo el planeta. A tu reprensión oyeron. Esa parte de reprensión es cuando Dios, Él manifestó su poder y dijo, hasta aquí, tienes que tener un lugar. Hizo una reprensión a esas aguas y empezó a disminuir toda esa agua sobre la faz de la tierra. Y al sonido de tu trueno se apresuraron. Es una forma poética de decir que el Señor, con un chisquido, dijo, al sonido de tu trueno se apresuraron, se movieron esas aguas, se quitaron de toda la tierra y se acomodaron en los mares, se acomodaron en los ríos, en los arroyos. Ese es el poder y la majestuosidad del Señor, que Él con solamente
declarar Él en su divinidad y su gran poder, con ese trueno Él dijo, las aguas se van a ir a su lugar. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. ¿A qué lugar les fundó, mi amada iglesia? Veamos los litorales de los mares. Él dijo, aquí no vas a pasar, este es tu límite. En los ríos igual, estaba yo viendo el río Grijalva y el río Sumacinta, qué impresionante. Estábamos con unas montañas de más de 100 metros de alto y yo decía, bueno, ¿por qué el río no se desborda de esta área? Aquí lo dice, al lugar que tú le fundaste, cada lago, cada mar, cada situación en este mundo entero, por eso las aguas no nos invaden, hablando de las aguas del mar. Porque el Señor le dio un lugar a esas aguas en específico. Les pusiste término, el cual no traspasarán. Él dijo, los mares llegarán hasta este litoral y de aquí no vas a pasar. Porque es poder de Dios, amada iglesia. Porque es la manifestación grande del Señor. Por eso su palabra es tan confiable y tan estricta y tan verdadera y tan única, que solamente aquellos que hemos creído en su palabra podemos ver con estos ojos espirituales esa fuerza y ese poder que dice hasta aquí el agua no traspasará hacia las ciudades o hacia las tierras. Y termina diciendo el 9, ni volverán a cubrir la tierra. La palabra de Dios lo dice. Hubo un diluvio, sí, claro, hubo un diluvio, pero no volverán a cubrir la tierra las aguas. Porque escrito está, yo creo, en las promesas y la manifestación de nuestro Dios Padre. Lo que Dios hizo con las aguas de la tierra. Vámonos al versículo 10, amada iglesia. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Yo me pongo a pensar cómo en su gran diseño, en su gran creación de todas las aguas, ¿por qué Él manifestó a los arroyos decirle, tú eres el que envía las fuentes? Él es el Dios mismo que indica a dónde se tienen que ir. Van entre los montes. ¿Alguna vez se han parado en los cerros, los que le llamamos manantiales, y se han preguntado, ¿de dónde viene esa agua? ¿Dónde surgirá? ¿Cuál será su cauce, su raíz, su inicio? Lo está diciendo el Señor. Él encauza esas aguas. Obviamente las montañas y todos esos lugares tropicales, los árboles, nadie les riega el agua, hablando del hombre terrenal. No se encarga de uno de ustedes que vayan y rieguen esos árboles tan grandes en la selva. Dios en su gran poder, Él se encarga de darles su agua en su periodo que les toca, en su estación del año, para que esos árboles sigan reverdeciendo, para que esas plantas, desde la más pequeña hasta los helechos más grandes, puedan tener vida y puedan tener ese color hermoso, precioso, ese color, esa clorofila de color verde, mi amada iglesia. A mí realmente me asombra que cuando leemos la palabra de Dios, yo pudiera pensar, si un ateo me dice, es que un hombre lo escribió. Pero estas palabras son de otro sentido, de otra magnitud, de otra dimensión, créanmelo. Yo que vengo de una tierra donde todo es verde, ahora tengo muchas respuestas. Y esas respuestas las revela el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, mi amada iglesia. Y si usted no ha creído en el Espíritu Santo, jamás le será revelada todo el poder del Señor en toda la obra natural de la que está en la tierra. Necesitamos comprender, necesitamos entender que la palabra nos habla de muchas maneras. Su manifestación de poder y gloria está en todos los lugares, en las bancas que usted está sentado, en la ropa que usted utiliza. Viene del algodón, viene de las plantas que se generan en la tierra, de los zapatos que usted utiliza también. Necesitamos esa energía para nosotros poder caminar todos los días, para poder vivir, para tener un sustento en nuestra bolsa.
Debemos mirar hacia arriba, poner nuestros ojos en el cielo y pensar, Dios, gracias porque sustentas esta tierra. Solamente así, amada iglesia, podemos haber dado un pequeño salto en la vida espiritual si nos queremos llamar cristianos. Si usted se dice ser un cristiano, créasela, el poder de Dios se ha manifestado en todo lo que nuestros ojos ven, amada iglesia. Nos quedamos en el 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Dan de beber a todas las bestias del campo. Quiero que piensen en ese continente africano. ¿Cuántas y cuántas bestias tiene la tierra? Muchísimas. Y sin embargo, Dios se encarga de darles agua a esas bestias. Dios se encarga de darles agua a los pájaros. Y los pájaros, ¿saben qué? Se regocijan y cantan alegres alabando al Señor. Qué vergüenza que nosotros como cristianos no podamos tener esa virtud, esa capacidad y ese poder de decirle, voy a cantar alabanzas porque tú me alimentaste el día de hoy. Y sin embargo los pájaros lo han hecho todos los días de su vida, todas las madrugadas, esos jilguerillos, esos pájaros carpinteros, esas garzas, esos pericos, esos tordos, todos dan las gracias al Señor en su nivel cantando alabanzas y dándole gracias a Dios porque les dio un alimento y un agua. ¿Y nosotros cuándo, amada iglesia? ¿Nosotros cuándo? Pero aquí está la palabra para que nosotros podamos tener esa esperanza de vida, podamos decirle al Señor, hoy hablaste de tu naturaleza, hoy hablaste de lo que tenemos que tomar en nuestras manos y ser conscientes que tenemos que cuidar la tierra en la que vivimos, cuidar nuestros alimentos, no desperdiciarlos en ninguna manera, cuidarlos de la mejor manera posible. A sus orillas, en el versículo 12, amada iglesia, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, cantan entre las ramas. Nosotros cantemos en este templo del Espíritu Santo, cantemos en nuestras casas, cantemos en nuestros hogares con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras familias, cantemos en el camión. No importa que lo escuchen, nos dirán locos, sí, no importa, pero usted lleva un Espíritu Santo adentro y lleva el amor de Dios en su corazón y debemos alabar al Señor porque Él nos ha dado a alimentar, nos ha alimentado el día de hoy. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Esas obras hermosas que ha puesto desde que germina una semilla, del fruto de sus obras se sacia la tierra en el 13. El maravilloso mundo, amada iglesia, de la creación de Dios. ¿Sí o no es maravilloso? Amén, claro que es maravilloso. Miren, ahí en su pobre casa, yo vivo en un departamento, yo extraño mucho mi tierra porque a mí me gustan los árboles. Le digo a mi esposa, yo voy a poner macetas y tengo lleno de flores ahí. Pero saben que esta palabra a mí me va a servir primero porque a veces yo las he descuidado. A lo mejor porque está Ali y Ali me ayuda a regarlas, ¿verdad? Pero yo debo estar más presente como cristiano, de estar al cuidado de mis plantitas, de abonarlas, de regarlas, de cambiarle su maceta si ya se rompió, porque me encanta la naturaleza. Hay algunos que no les gusta caminar en los pueblos, no les gusta la vida campirana, pero es una manifestación del Señor nosotros poder conocer cada situación que esté a nuestro alcance para conocer esa heredad que Dios nos dio en esta tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Él hace producir la hierba, amada iglesia. Aquellos que nos gusta la carne, sin esa hierba, nosotros no podríamos comer y disfrutar un pedazo de carne, del tipo que sea. No viene de la nada.
El Señor no pone las cosas nada más para que nosotros vayamos de una manera monótona como un robot. Les voy a poner un ejemplo, me gusta mucho. Si usted ha tenido gallinas o ha estado en un lugar donde hay gallinas, ¿qué hace la persona que le da de comer? Le da la comidita y la semilla, ¿verdad? ¿Y qué hace la gallina? Va y la busca. El Señor hace lo mismo con nosotros. El Señor nos riega el alimento en esta tierra de muchas maneras. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla. Tenemos que buscar ese alimento, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. El alimento no llega del cielo nada más así por casualidad. ¿O no es así, amada iglesia? Él riega todo, tenemos que salir a buscar ese pan. Ese pan que viene de lo alto, ese pan que nos da vida, como dice su palabra, ¿verdad? El pan de vida. Nos quedamos en el 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Son tres cosas que se encarga la tierra de generar para el sustento de mucha gente en la tierra. Hay países europeos donde tienen por cultura general o por cultura de su mismo pueblo, toman vino. Eso es otro tema aparte, pero lo más interesante aquí que todo se genera a través de la creación de Dios. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová. Esta parte es interesante, amada iglesia. Dios encarga que la savia, la vida de los árboles, tengan esa vida por sí mismo para que ellos puedan resplandecer con sus arbustos y sus hojas. Es tan caritativo y tan piadoso el Señor que no se ha olvidado de ninguna de sus creaciones, de toda la flora y la fauna que ha puesto Él en esta tierra. Él tiene cuidado de cada una de sus creaciones en esta tierra, iglesia amada. Sin embargo, nosotros no hemos comprendido que el poder de Dios está manifestado cada día de nuestra vida. Pero Él nos sustenta hasta el día de hoy, mi pueblo amado. Vayamos por favor al versículo 24, si son tan amables. Dice: cuán innumerables son tus obras, Jehová. Son asombrosas. Esas obras tan innumerables de las que hemos estado platicando en este momento, iglesia. Pero sin embargo, debemos de hacer una reflexión. De verdad, en el nombre del Señor Jesucristo, hagamos esa reflexión, abramos nuestra mente, pensemos que todo lo que comimos el día de hoy viene por un sustento que Dios nos ha dado para tener esta abundancia de vida. El agua es un vital líquido que créanme que la generación de nuestros hijos y la generación de los hijos tal vez van a vivir una época terrible porque el agua se va a empezar a comercializar. Es el vital líquido que todas las potencias se pelean en esta tierra. Hablando de empresas como Coca-Cola, Pepsi, son empresas que buscan ríos, lagos y los compran en Sudamérica. Tal vez mucha gente no sabe de esto, pero es una verdad, es una realidad que está pasando en nuestro país y en muchas partes del mundo. Por eso debemos cuidar el agua, amada iglesia. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables. Ese mar tan grande que tenemos tiene tanta diversidad de peces, tiene tanta variedad de lo que nosotros nos llevamos a la mesa, un guachinango, una mojarra, una huevina. En mi tierra le tienen otro nombre más diferente, unas acamayas. Hay tanta diversidad de peces que por la contaminación que el mismo hombre ha llevado en sus manos, podemos acabar con nuestro planeta. Vayamos al 26, amada iglesia.
Dentro de esos mares, allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Esa parte de Leviatán se refiere, dicen los conocedores, y de la palabra hebrea también, a monstruos marinos, o lo definen también como unos cocodrilos, o lo definen como una ballena. Probablemente Jesús se deleitaba en tener ese tipo de criaturas en el mar, solamente por el uso de deleitarse de su propia gloria y creación, que Él puede hacer lo que Él quiera. Eso es un leviatán. El tiempo nos ha ganado un poquito, amada iglesia. Es un tema bastante extenso, pero quiero que vayamos al versículo clave de todo este capítulo 104, es el versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Sea la gloria de Jehová para siempre. La gloria del Señor. Dios se regocija en sus obras, porque sus obras son una expresión de su gloria. Sus obras son una expresión de sus obras. Y nosotros debemos dar gracias a Dios porque Él se regocija en sus propias obras, porque Él tuvo un deleite de crear esta tierra, porque Él tuvo un deleite de hacer toda la fauna y toda la flora, porque Él tuvo un deleite de hacerlo a usted mismo, como hombre, que somos naturales, sí, pero estamos en un camino para llegar a esa santidad, mi amada iglesia. Estamos en el camino de esa meta, de esa carrera, pero todo esto que hemos hablado el día de hoy, amada iglesia, debemos tomarlo y abrazarlo para que no olvidemos que la creación y la obra de Dios es majestuosa, es inmensa, es magnificante, es suprema, es sublime, es grandiosa. Llévenlo en su mente, llévenlo en su corazón. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se deleitará Dios en su creación? Amén. Claro que Dios se va a deleitar en su creación, amada iglesia. Claro que sí. Y tiene dos testimonios muy grandes para que Dios se deleite en su creación. Génesis 1 y tenemos el Salmo 104. Esos son los dos testimonios grandes de que Dios Padre se ha deleitado en su creación. Solo quiero terminar con esto. A veces los tiempos son difíciles, pero creo que el Dios Padre tiene ese control de los que nos paramos en este lado. Créanme que venimos con un temblor reverente, venimos con un temblor que a veces pareciera ser algo tan sencillo hablar de la palabra de Dios. Y sin embargo, amada iglesia, para mí es un orgullo de verdad agradar a nuestro Dios Padre. Y solo quiero manifestarles mi amor por el Señor y manifestarles que ustedes lo amen con todo su corazón, que contemplen las grandezas de su naturaleza que ha creado, que cada vez que lleven esa comida a su mesa, ustedes lo contemplen de verdad y díganle: Señor, te doy gracias porque este alimento va a ser bueno para mi cuerpo, para mi sanidad, para que tú me des energía. No seamos depredadores, iglesia. No seamos depredadores, y en nuestras manos está, como hijos de Dios y como cristianos, cuidar la naturaleza que está a nuestro alcance de nuestras manos. Hagámoslo. Hagámoslo, y esta palabra compártanla a otros hijos de Dios. Compártanlas a los inconversos. Díganle que estas obras que el Señor ha puesto en esta tierra, Él se deleita, porque Él refleja su gloria en todo lo que nosotros tenemos. Dios les bendiga, amada iglesia.